En 2022 yo, mujer, regresaba a la universidad después de que el virus pusiera al mundo en caos. Debido a las regulaciones provinciales por el COVID que mi universidad aún debía seguir, los dormitorios solo podían funcionar a la mitad de su capacidad, así que tuve que encontrar un apartamento con apenas un mes de aviso. Terminé subarrendando una habitación a un chico un par de años menor que yo, que iba a comenzar su primer año en mi universidad. En realidad, quien alquilaba el apartamento era su madre, una agente inmobiliaria de otra provincia. Ella estaba feliz de que yo solo quisiera llegar, estudiar y enfocarme en mis metas. Pensaba que yo sería una buena influencia para su hijo. Había una tercera habitación y ella eligió a un estudiante internacional proveniente de India, a quien llamaré Fruitfly. No tenía ningún problema en vivir con dos hombres, pero quería dejar claro, de la forma más amable y diplomática posible, que no era ni su madre ni su empleada doméstica. No iba a hacer todo el trabajo del hogar. Tuvimos una llamada por Zoom para presentarnos y hablar de logística, muebles, reglas de la casa, quién traía qué, etc. Propuse un calendario de limpieza y que cada uno fuera responsable de su propia comida. Esto sorprendió visiblemente a Fruitfly, quien preguntó si yo estaría dispuesta a cocinar comidas grupales, ya sabes, por razones de unión. Le dije que, como mucho, podría hacerlo una vez cada 2 semanas, y que quien no cocinara tendría que lavar los platos. Somos adultos, y cabe mencionar que Fruitfly era 5 años mayor que yo, y todos deberíamos participar en las tareas domésticas. Nuestro otro compañero no tuvo ningún problema con esto, y pensó que mi propuesta era excelente. Fruitfly no estaba contento, pero dejó el tema. En el mes previo a mudarnos, Fruitfly comenzó a enviar mensajes al chat grupal en plena madrugada y se enfurecía si no respondíamos de inmediato. Para él era de día, pero para nosotros era de noche. Incluso tuve que explicarle las zonas horarias a las 3 de la madrugada, en mi noche libre del hospital donde trabajaba. Aún así, siguió bombardeándonos con mensajes de madrugada. Cuando llegó el momento de mudarnos, Fruitfly se retrasó un mes por restricciones de entrada al país debido al COVID. Durante ese tiempo, mi otro compañero y yo desarrollamos una convivencia bastante buena. No éramos mejores amigos, pero éramos amables y manteníamos el lugar limpio. Repartíamos las tareas equitativamente. Fruitfly pidió muebles de IKEA y nos avisó que había pagado para que los ensamblaran, pidiéndonos que guiáramos a los trabajadores a su habitación cuando llegaran. Cuando el pedido llegó, IKEA me informó que debido al COVID ya no entraban a las casas ni armaban muebles temporalmente. Cargué todas las cajas hasta su habitación y le envié el mensaje, incluso ofreciéndole el contacto de alguien que armaba muebles baratos para estudiantes. No respondió, finalmente llegó. Yo había planeado cocinar algo para compartir con él después de su largo viaje, pensando que quizá aún no tenía cuenta bancaria o acceso a comida. Pero lo primero que este hombre de 25 años me dijo al conocernos en persona fue: «Entonces, ¿qué hiciste para cenar?». No sabía que yo había pensado cocinar, pero lo dijo con un tono tan condescendiente y arrogante que me dejó helada. Le respondí: «Dije que solo iba a cocinar para mí, ¿recuerdas?». Él contestó: «¿Ah, hablabas en serio?». En ese momento decidí que no iba a cocinar nada para él. Y durante todo el tiempo que vivimos juntos, me trató con el mismo nivel de derecho y desprecio. Algunas de las cosas que hizo: se enfureció porque no le armé sus muebles, me acorralaba en la cocina para interrogarme sobre mi comida, mi día y mi vida personal, robaba mi comida, manipuló mi comida con un alérgeno del que yo ya le había hablado. Dejé de sentirme segura usando la cocina y dependía de una mini nevera en mi habitación. Se sentaba fuera de mi puerta escuchando música de Bollywood hasta las 4 de la madrugada y se negaba a moverla a su cuarto porque no quería molestar al otro compañero. Nunca limpiaba. Dejaba fruta pudriéndose en el mostrador, atrayendo cientos de moscas. Destruyó el baño. Siempre había un anillo negro alrededor de la bañera. Era tan asqueroso que empecé a bañarme en el gimnasio. Dejaba platos sucios por todas partes. Se cortaba las uñas de los pies en mi silla. Decía que si yo no iba a limpiar tras él, entonces debía pagar una empleada doméstica semanal. Intentaba forzar la puerta de mi habitación casi todas las noches. Tenía que cerrarla con llave y bloquearla con mi cómoda. Intentaba espiar dentro de mi cuarto cada vez que abría la puerta. Actuaba como un novio posesivo, exigiendo saber dónde estaba y con quién.
Llegó un punto en el que tenía miedo de salir del apartamento, e incluso de salir de mi habitación. Al final del año escolar, hablé directamente con la madre del otro compañero y le mostré pruebas de todo. Ella terminó expulsándolo del apartamento. Y aquí viene la parte increíble. En noviembre de 2025 recibí un correo electrónico de un arrendador en Halifax preguntándome si yo había sido compañera de piso de Fruitfly, ya que me había puesto como referencia para un nuevo apartamento. No puedo describir lo impactante que fue recibir ese correo. Después de enviar ese correo, me quedé mirando la pantalla durante varios minutos. Sentí una mezcla extraña de rabia, incredulidad y alivio. Rabia, porque después de todo lo que me hizo pasar, todavía tenía el descaro de usar mi nombre sin permiso. Incredulidad, porque en su mente, de alguna manera, pensó que yo diría algo positivo. Y alivio, porque por primera vez en toda esta historia, yo tenía el control. Durante mucho tiempo, dudé de mí misma. Me preguntaba si estaba exagerando. Si tal vez yo era demasiado estricta con lo de las tareas. Si había sido fría al no cocinar para él. Si debía haber sido más paciente. Pero el correo del arrendador me recordó algo importante. Las personas que actúan con ese nivel de entitlement rara vez creen que han hecho algo mal. En su versión de la historia, probablemente yo era la compañera difícil. La que no quiso integrarse. La que no fue amable. Lo que él nunca entendió fue que poner límites no es ser cruel. Es ser adulta. También me di cuenta de algo más inquietante. Si él me puso como referencia sin avisarme, probablemente lo hizo porque no tenía a nadie más dispuesto a hablar bien de él. Pensó que yo no diría nada malo, o peor, creyó que aún tenía algún tipo de poder sobre mí, y ahí fue cuando entendí que el verdadero cierre no fue cuando lo expulsaron. Fue cuando respondí ese correo sin miedo. Ya no era la chica que bloqueaba su puerta con una cómoda para poder dormir. Ya no era la que evitaba salir por miedo a ser interrogada. Ya no era la que dudaba en defender su espacio. Era alguien que podía decir clara y tranquilamente: no tengo nada bueno que decir. Después de eso, no volví a saber nada más. El arrendador no respondió. Fruitfly tampoco intentó contactarme. Y sinceramente, espero no volver a saber de él nunca más. Lo que sí me dejó toda esta experiencia fue una lección enorme. Nunca ignores las primeras señales de alerta. Nunca minimices el comportamiento invasivo. Y nunca te sientas obligada a ser agradable cuando tu seguridad está en juego. Porque a veces el acto más poderoso no es vengarte. Es simplemente decir la verdad. Con el tiempo, entendí que lo más perturbador de toda la experiencia no fue la suciedad, ni los platos sucios, ni siquiera la música a las 4 de la mañana. Fue la invasión constante, la sensación de no tener paz en tu propio hogar, de no poder caminar libremente hacia la cocina sin sentir que te están observando. De escuchar pasos fuera de tu puerta y preguntarte si esa noche intentará forzarla otra vez. Un hogar debería ser refugio. El mío se convirtió en territorio hostil. Hubo noches en las que dormía con el corazón acelerado. No porque estuviera pasando algo en ese momento, sino porque vivía en un estado permanente de alerta. Eso desgasta. Te cambia. Te vuelve hipervigilante. Lo más difícil de explicar a otras personas era porque no simplemente me fui. Como si mudarse fuera tan fácil. Como si romper un contrato, encontrar vivienda en plena crisis de alquiler y pagar depósitos nuevos fuera algo que cualquiera pudiera hacer sin consecuencias. La gente subestima lo complicado que es escapar de una situación así cuando estás atada por contratos, estudios y finanzas, pero lo que realmente me marcó fue darme cuenta de algo incómodo. Muchas mujeres han vivido algo parecido. No exactamente igual, pero con esa misma sensación de invasión, de alguien que ignora límites pequeños hasta que los cruza todos. Primero fue la comida. Luego los comentarios. Después la limpieza. Después intentar abrir mi puerta. Los límites no se cruzan de golpe. Se erosionan. Si algo aprendí, es que los límites deben defenderse desde el primer momento. No con agresividad, sino con firmeza. Porque cuando alguien reacciona con enojo ante un límite razonable, eso ya es una señal enorme. Mirando atrás, debí haber documentado todo desde el primer mes. Debí haber hablado antes. Debí haber considerado denunciar cuando intentó entrar a mi habitación repetidamente.
Pero también me doy crédito